Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días nos acompañan para seguir estudiando el precioso mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo que invita a recibir la justicia de Cristo para vivir una vida de santidad, y que esta vida de santidad se manifiesta en la obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje que Dios ha dispuesto para el tiempo actual. Es la verdad presente para el mundo en general. Necesitamos seguir estudiando esta serie de estudios que estamos desarrollando todos los días. Una hora de estudio de la palabra de Dios, una hora de comunión con Dios, una hora que puede ser de mucho valor para cada uno de nosotros, una hora que para otros puede ser salvación, vida eterna. Para muchos puede ser la solución para el problema del pecado, recibiendo una vida de santidad. Para otros también puede ser un momento de decisión para poder renunciar a todo y comenzar una vida cristiana dedicándose a ser siervo de Cristo, maestro del Evangelio, bajo la dirección del Maestro de los Maestros. Ese es el estudio que realizamos en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 433 de esta serie, Salvación por medio de la justicia de Cristo. El objetivo principal de este mensaje es que el cristiano sea justo, porque la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. No dice el pecador vivirá por la fe, sino el justo. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser justos? Esa es la pregunta que se irá respondiendo participando de todos los estudios que estamos realizando. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia. Es el eje principal de la Biblia. Sobre este mensaje giran todos los otros mensajes, todas las doctrinas, todos los principios, todas las profecías, todo gira en torno al mensaje de Cristo, nuestra justicia. Sin este mensaje, de nada vale las demás cosas de la vida cristiana. Entonces, vamos a pedir a Dios en nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, para que el Espíritu Santo pueda impresionarnos, para que el Espíritu Santo nos lleve a una decisión, a un arrepentimiento verdadero y a una entrega completa de nuestra vida y de todo lo que tenemos para apropiarnos de Cristo, nuestra justicia. Cristo es la mina del Evangelio que el ser humano necesita para vivir feliz en este mundo y por toda la eternidad, a pesar de estar en un mundo lleno de maldad, lleno de dolor. Pero la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, se convertirán para bien. A los que conforme al propósito de la salvación son llamados.
Esa es la mayor promesa que debe animarnos para enrolarnos en la verdadera vida cristiana, para volver a ser hijos de Dios nuevamente por adopción o por el injerto que utiliza el apóstol Pablo. Si la rama dice que es silvestre, una rama con frutos amargos que representa al ser humano carnal natural con carácter amargo, si esta rama dice se injerta a la raíz santa, entonces la rama al unirse inmediatamente también la rama es santo. Esa es la mayor razón que demuestra que cuando el pecador realmente acepta a Cristo por fe, empieza una vida nueva, una vida santa, no porque humanamente, carnalmente sea santo, sino porque recibe el alimento, recibe el Espíritu Santo, recibe la gracia y tiene la vida de Cristo. Mientras permanezca en Cristo, seguirá siendo santo. El santo se santificará más. El perfecto irá de perfección en perfección. El puro y el limpio cada día se purificará. Aún estamos en el tiempo de la purificación, del santuario, que es importante también recordar en este tiempo. Desde que el pueblo adventista empezó en 1844, exactamente en ese tiempo, empezó el cumplimiento de la profecía más largo de la Biblia, Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y esa profecía tiene su cumplimiento en 1844. Entonces, en el cielo se está realizando la purificación del santuario celestial. Estamos en el día antitípico de la purificación del santuario. Y todo creyente, para poder participar de la purificación del santuario, que es una obra de juicio, primeramente necesita entrar al servicio de Dios. Primeramente necesita una verdadera conversión. Primeramente necesita nacer del Espíritu. Primeramente necesita morir al yo, y el yo, el hombre viejo, el hombre carnal, pecaminoso, debe ser enterrado en las aguas del bautismo para levantarse en novedad y vida, en vida espiritual, en la vida de Cristo, con la mente de Cristo. Esa es realmente la condición para participar del día de la expiación. Y por fe el cristiano contempla a Cristo intercediendo en el santuario celestial. Por fe contempla a Cristo que está purificando en el santuario celestial los registros de todos los creyentes, examinando si todos sus pecados han sido perdonados. Y todos los que, aceptando a Cristo, han aceptado vivir en el carácter de Cristo y tienen pues un carácter santo, perfecto de Cristo,
en el juicio serán aprobados para vida eterna. Porque los que tienen la vida espiritual, el carácter de Cristo, llenos del Espíritu Santo, hacen las obras de Cristo, no las obras humanas. No es que el hombre carnal hace obras para poder ser aprobado en el juicio, no, de ninguna manera. Toda obra humana, todo cumplimiento de la ley, todo cumplimiento de los principios está contaminado de egoísmo. Lo que cuenta para el juicio son las obras de Dios en el hombre. Lo que el Espíritu Santo obra en el creyente en su vida espiritual, no en la vida carnal. Allí es donde el mundo religioso, especialmente el adventismo, se ha confundido como los judíos. Los judíos eran observadores del santuario, cumplían todos los servicios del santuario, sacrificio matutino, sacrificio vespertino, sacrificio en los días sábados, sacrificio en las fiestas, en la Pascua, en el Pentecostés, en el día de la expiación. Todo era verdaderamente cumplido por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Pero el gran problema de ellos era que no entendían que Dios es el santuario, que Cristo es el santuario. El mismo problema les aconteció también con relación a la ley de Dios. Así que el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, la iglesia militante de Dios, cumplía la ley a la letra, observaba y cumplía todos los 10 mandamientos, pero no entendían de que la ley original era Dios, era Cristo. Era tan sencillo, tan fácil de comprender. Ellos decían, la ley es amor. Los 4 primeros mandamientos es amor a Dios y los 6 restantes amor al prójimo. Entonces hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios, decían ellos. Pero no se daban cuenta que estaban amando a Dios con el amor humano, con el amor egoísta. Porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el Espíritu Santo se retiró de ellos. Cristo ya no estaba en ellos. El amor ya no estaba. Porque ellos dudaron. Incredulidad. La fe une a Cristo. La duda y la incredulidad separa de Dios. Cuando ellos dudaron de las palabras de Dios que les había dicho, aún el Espíritu Santo le estaba haciendo recordar. Cuando el enemigo de Dios les preguntó, ¿por qué no comen del fruto de ese árbol? Eva contestó, Dios nos ha dicho que si comemos moriremos. El Espíritu Santo les estaba recordando la palabra de Dios. Pero el enemigo les dijo, no moriréis, seréis igual que Dios o mejor que Dios. Y comenzaron a dudar, a creer en otra voz, en el enemigo. Al creer en el enemigo, al dudar de Dios, perdieron la fe y se separaron de Dios. Su corazón quedó vacío de Dios, de Cristo, de la fe, del amor.
Y Satanás dice que reemplazó el amor con el egoísmo, amor egoísta. Todo ser humano en este mundo nacemos egoístas, con ese amor humano, un amor humano interesado, un amor humano que busca todo para sí, un amor humano que se acaba. Entonces, el pueblo de Israel, retomemos el asunto que estamos tratando. El pueblo de Israel, con esa vida carnal, con ese amor egoísta, trataban de cumplir la ley que dice amar a Dios y amar al prójimo. Eran estrictos cumplidores de la ley. Decían, amamos a Dios, amamos al prójimo, pero con el amor humano. Ellos no entendieron de que así como la ley es amor, Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es el que es el amor y el que imparte amor. No entendieron eso. Ellos solo se quedaron con la ley que dice amor. Entonces se aferraron a la ley, se aferraron al sábado. No entendieron que el dueño, el Señor del sábado era Dios, era Cristo. Si ellos hubieran entendido, hubieran ido, se hubieran apropiado de Dios, de Cristo. Y Moisés les había enseñado de que Dios debe ser recibido en el corazón para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma. Pero no entendieron que necesitaban al Espíritu de Dios en el corazón. Se quedaron con la ley y se quedaron con el santuario. Les gustó el santuario y les gustó la ley, que es copia del carácter de Dios, copia del amor de Dios. El santuario también es copia de la vida de Dios. ¿Y cómo sabemos? Fácil, sencillo, mis hermanos, hermanas, amigos. ¿Recuerdan ustedes la historia registrada en la Biblia cuando Jesús estaba en Jerusalén y estaba hablándoles de la salvación a los judíos, a los líderes del santuario? Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, destruyan este templo, les dijo, y yo lo levantaré en 3 días. ¿Y qué dijeron los judíos, los líderes, los doctores de la ley, los sacerdotes, los que conocían todos los servicios del santuario y cumplían estrictamente las ceremonias? ¿Qué dijeron? Dijeron, tú estás, dice, blasfemando contra el templo. Este templo fue reconstruido, le dijeron, en 46 años. ¿Y tú lo vas a reconstruir, lo vas a levantar en 3 años? No creían, no tenían fe. No creían que Dios es poderoso. Ellos creían en el templo, en el santuario, en las ceremonias, pero no creían en Dios, un Dios creador realmente. Sabían en la teoría, pero no tenían fe verdadera. Así que negaron, dijeron, tú no puedes levantarlo en 3 días. Esto fue reconstruido en 46 años. Y Jesús,
de qué templo estaba hablando, de qué santuario estaba hablando. Jesús no estaba hablando solamente del santuario terrenal, del templo terrenal, no. Jesús estaba hablando de los dos templos. Estaba utilizando como una figura, como un tipo, el santuario terrenal, el templo de Jerusalén, que era el santuario, como una sombra, como una figura estaba utilizando, pero Jesús estaba diciendo de que ahora se estaba cumpliendo, el verdadero santuario estaba en medio de ellos. Ellos estaban solamente aferrados a la copia, a la figura, pero el verdadero santuario, el real, el que tiene poder, el que es santo, y que el que toca el santuario celestial muere. Ningún pecador puede entrar al cielo. De ese santuario estaba hablando. ¿Y quién era ese santuario? Ese santuario era Cristo. En otras palabras, hermanos y hermanas, Jesús les estaba diciendo: yo soy el santuario al cual ustedes se aferran todos los días. Yo soy el templo viviente, estaba diciendo Jesús. Yo soy la verdadera casa de Dios, estaba diciendo. Y les estaba diciendo de que Él va a dar su vida, Él va a morir, y en 3 días se va a levantar. Al tercer día va a resucitar el templo, el santuario, les estaba diciendo, pero ya no un santuario terrenal, carnal, le estaba diciendo. Ahora se va a levantar ya divino solamente. Dios verdadero se va a levantar. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús a los judíos, a los maestros, líderes, a los doctores de la ley, les estaba diciendo. Pero ellos no entendieron, insistieron, no dijeron: en 46 años fue reconstruido, no, imposible que tú lo levantes en 3 días. Y ni siquiera conocían el cuerpo humano. ¿Cómo se forma el cuerpo humano, el templo verdadero, el santuario verdadero, el santuario viviente? ¿Cómo se forma? Preguntaríamos a los biólogos, a los médicos, enfermeros, a los que han estudiado el cuerpo humano, a los que han estudiado la ciencia de la genética, les preguntaríamos, ¿y qué nos dirían? A los que han estudiado la ciencia de la obstetricia, ¿qué nos dirían? Nos dirían: la vida está formado por 46 cromosomas, nos dirían. Hasta los que no son cristianos, que estudian la ciencia, nos dirían que el cuerpo humano está formado por 46 cromosomas. En el engendramiento, el nuevo ser se va a formar recibe 23 cromosomas del padre y 23 de la madre, total 46 cromosomas. Hasta los niños saben de que el ser humano realmente es formado por 46 cromosomas. Así el templo de Jerusalén había sido reconstruido en 46 años. Pero Jesús les estaba hablando: hermanos y hermanas, despierten. Jesús les estaba hablando del nuevo nacimiento espiritual. Que el creyente verdadero, que tiene fe, confianza viva, plena en Cristo, puede nacer a la vida nueva, no en tanto tiempo. Hasta puede nacer en 3 días, hasta en 3 horas, hasta en 1 hora. Dios es poderoso. El nuevo nacimiento se realiza en
en el tiempo que Dios quiera formar una nueva vida espiritual. Ese es el nuevo templo. Por eso Pablo no se equivocó cuando dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis, dice, vosotros, dice, verdaderos cristianos, hijos de Dios? Les dice a los corintios que habían recibido el Espíritu Santo, conversión, nuevo nacimiento, les dice, ya nosotros, dice, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero un ser humano que no ha nacido a vida nueva, no tiene vida espiritual, no tiene carácter de Cristo, no tiene el amor en el corazón, es un templo en ruinas. Así como el templo de Jerusalén fue derribado por Nabucodonosor, por babilonios, así hoy el mundo que es Babilonia, la Babilonia nos ha derribado. Nuestro templo, nuestro cuerpo físico, mental está destruido, está en ruinas, físicamente enfermos de pies a cabeza, mentalmente destruidos, nuestra mente, nada puede pensar correctamente ni hacer las cosas correctamente, estamos destruidos. Y el Espíritu Santo, Cristo, no puede morar en un templo, en un cuerpo destruido, porque los profetas dijeron, cuando el templo es destruido, es morada de animales inmundos, morada de espíritus malos, lleno de aves sucias. ¿Cómo puede el Espíritu Santo morar allí? Hoy en día muchos líderes, muchos predicadores dicen, no, cree en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, Cristo mora en ti. Como que fuera un Dios inmundo, un Dios sucio. Hasta los seres humanos nos gusta vivir en una habitación limpio, barremos nuestra habitación, limpiamos, trapeamos, pintamos, refaccionamos. Y cómo Dios puede morar en un cuerpo destruido, enfermo físicamente, mentalmente, de miedo, desesperado, estresado. ¿Cómo puede morar allí? Dios no puede morar, hermanos. Si usted, si yo, amigo, usted está enfermo físicamente, mentalmente tiene miedo a las pandemias, miedo a la vacuna, miedo a los desastres naturales, miedo a todos los males de este mundo, ¿cómo Dios puede morar? No puede morar. Necesitamos fe, creer. No seamos como los judíos incrédulos. Si estudiamos día y noche la palabra de Dios, la fe nacerá, la fe se fortalecerá y creeremos. Así como el paralítico tenía fe verdadera. Cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonadas, yo te digo, toma tu lecho, levántate. El paralítico no dijo, Señor, si me sanas me levanto, no. Él creía que Cristo era Dios, era poderoso, creador del hombre. Entonces no dudó, él estaba seguro 100% y se levantó sin dudar y realmente se levantó. Así es la vida espiritual. Eso es lo que los judíos no creían. Hoy en día también el mundo religioso no cree. No cree que por creer en Dios, el templo destruido, morada de aves inmundas, puede ser purificado y puede ser reconstruido en una hora, en un día, en 2 días, en 3 días. Podemos ya tener vida espiritual. Podemos tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, la fe de Jesús. Una vida física sana, una mente poderosa. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, nosotros los verdaderos cristianos, Corintios dice, tenemos la mente de Cristo, no la mente animal, la mente
humana, dice, que no entiende las cosas del Espíritu. La mente terrenal le gusta estar en pleitos, en debates, en contiendas, en enemistades. Pero la mente de Cristo, la celestial, dice, es pacífica, no ofiende en palabras, dice, es amable, cortés, prudente. Entonces necesitamos que Cristo pueda reconstruir según su voluntad. Podemos nacer a vida nueva y ser un templo levantado por Cristo en 3 días, quién sabe. Y así empezar una verdadera cristiana. Eso es lo que el mundo religioso de aquel tiempo no quiso entender. Y eso es lo que los adventistas que estamos estudiando en 1888 rotundamente rechazaron a Cristo nuestra justicia, que les iba a hacer nacer de nuevo y les iba a reconstruir el templo para que sean santuarios vivientes. Ahora sí, en un templo de nuevo construido, nueva vida, por Cristo, por su gracia, por el poder de su Espíritu, ahora sí en un nuevo corazón, en una mente nueva, Cristo quiere morar. Y Cristo es el sumo sacerdote, sumo pontífice. Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y Cristo también quiere entrar a nuestra vida, pero ya en un templo nuevo, nacido del Espíritu. Cristo se establecerá en nuestra mente y nuestro corazón, y ahora todos los días purificará nuestro corazón, nuestra mente. Cristo es el purificador. Malaquías capítulo 3 dice, el purificador, el refinador se sentará, dice, y purificará a los hijos de Leví, a los sacerdotes. El cristiano nacido del Espíritu, con la vida perfecta, santa de Cristo, es un sacerdote, es un levita. Y Cristo quiere purificarnos. El adventismo dice, hay que creer en un Cristo que está purificando el santuario celestial. Está bien, no está mal, pero no cree y no quiere aceptar a Cristo que entre a su vida para restaurarlo de nuevo, nuestro templo físico, mental y espiritual, para que Cristo pueda morar en nosotros y pueda purificar nuestro santuario de nuestra alma. El verdadero cristiano es un templo viviente. Pero Satanás en 1888, este mensaje que los mensajeros, el doctor Wagner y el pastor Jones estaban predicando sobre esta purificación del santuario que daba poder al mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué dijeron los adventistas? Los adventistas dijeron, nosotros no queremos eso. Así como los judíos dijeron a Jesús, no queremos al santuario verdadero y no queremos nosotros ser santuario, dijeron. Suficiente con nuestro templo, Jerusalén, el santuario celestial. Y en el año 70, con su santuario terrenal, que es figura, que es sombra, que es copia, perecieron millones de judíos. Así también el adventismo, en esta crisis y angustia que estamos entrando, el adventismo que se aferra a la ley escrita solamente, a guardar el sábado estrictamente solamente, perecerá también en la crisis, en la angustia, porque no comprendió que el sábado representa a Cristo, que la ley representa a Cristo. El que acepta el sábado y el que acepta la ley debe aceptar a Cristo. Al adventismo,
le gusta guardar sábado. Se prepara para el sábado. Prepara sus alimentos el día viernes. El sábado no enciende fuego, no cocina. El sábado no vende, no compra. El día sábado no va a su trabajo, no va a su empleo, no va a su negocio. Observa estrictamente el sábado. El sábado va al lugar de reunión, cumple los programas, los servicios, los ritos, predica la teoría de la palabra de Dios. El día sábado demuestra su amor, compartiendo con los hermanos hasta los alimentos. Pero el adventista no se ha dado cuenta que el verdadero sábado es Cristo, el verdadero reposo es Cristo. Y no quiere aceptar a Cristo. Jesús está diciendo en San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, yo soy el descanso. Llevad mi yugo y mi carga, está diciendo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, no pesa. O sea, está diciendo, Jesús está diciendo, hermanos y hermanas, Jesús está diciendo, yo soy igual que el sábado, pero yo soy un sábado vivo, un sábado con poder. Yo soy el verdadero sábado, el descanso, está diciendo Jesús. Así como ustedes han aceptado mi sábado, que es símbolo, que es un medio de enseñanza, acéptenme a mí, está diciendo Jesús, está suplicando, está llamando todos los sábados, todos los cultos matutinos, vespertinos, está llamando. Yo soy el santuario, acéptenme a mí, entreguen su vida a mí, todo lo que son y lo que tienen. Renuncien a todo lo que tienen. San Lucas 14:33 está diciendo, el que no deja padre, madre, hijos, esposa, que no quieren aceptarme, si ustedes no quieren dejar a sus hermanos, su familia, entonces no son dignos de mí. Dejen al que no quiere, está diciendo. Pero el adventista, fanático observador de la ley del sábado, fanático cumplidor de las ceremonias, de los programas, no quiere aceptar a Cristo. Porque cuando Cristo sea aceptado, Cristo va a entrar al corazón. ¿Y qué va a hacer primero? Va a reconstruir el templo, limpieza y levanta un nuevo templo, una nueva vida espiritual, con la mente de Cristo, con un corazón santo. Allí se va a establecer Cristo como sumo sacerdote para purificar. Así como está purificando el santuario celestial, va a purificar nuestro templo, nuestro santuario. Nos va a preparar, nos va a hacer elocuentes, nos va a hacer sabios como Daniel. Nos va a dar su carácter, su imagen, su vida. En su escuela, en los puestos de avanzada en el campo nos va a preparar. Y luego Él mismo va a ir con nosotros, con su Espíritu, sus ángeles va a ir con nosotros, de 2 en 2, 3 en 3, en grupos nos va a ir con nosotros a las ciudades, con semblantes iluminados, dice, para llevar ese mismo noticia, ese mismo evangelio a los seres humanos que están angustiados, que están ya pereciendo en el mundo, que están desesperados, no encuentran solución, no encuentran refugio, no encuentran salvación en ninguna parte de las crisis, angustias que se están desatando en el mundo. Y gustosamente dice, muchos sinceros aceptarán y se unirán, dice, a estos fieles consagrados siervos de Dios. Entonces, ¿quién prepara al creyente? ¿Quién purifica el santuario, el templo del alma? Cristo. No es el hombre el que se prepara. El hombre creyente se somete a Cristo, permanece unido a Cristo. Jesús dijo en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en Romanos capítulo 11 dice,
El que se separa de mí se seca y no sirve para nada, para el fuego, dice, una rama que se separa de mí. Permaneced en mí y seréis santos, dice. El que permanece unido, dice, a la raíz santa que es Cristo, vive una vida santa, dice. Así como los santos patriarcas, profetas, como los santos apóstoles, así vive, dice. Ya no vive la vida carnal. La vida carnal debe morir, el yo debe morir, el hombre con naturaleza pecaminosa debe menguar, debe ser crucificado. La solución para el pecado es muerte. El hombre espiritual que nace obediente con el Espíritu de Dios debe vivir y crecer y desarrollarse. Entonces hay que aceptar a Cristo como el sábado también, aceptar a Cristo como la ley verdadera. Así como usted, hermano, usted, hermana, amigo que es adventista, esta vez queremos hablar con adventistas, yo también adventista, todos somos, todo el que obedece la ley, todo el que guarda el sábado es adventista del séptimo día. Así como el día sábado no trabajamos. Cuando tu hermano, hermana, yo acepte a Cristo, ya no trabajaremos para el mundo, ni para el diablo, ni para ningún ser humano de este mundo. Ya no trabajaremos para el yo tampoco, para el ego. Eso está en 2 Corintios 3, 14 al 17, que dice Pablo. El que tiene el amor de Dios, dice, ya no vive para sí, vive para Cristo. Ya no vive para el yo, para la carne. Ya no se ocupa de la carne, ya no se afana de la carne, de la vida carnal. Jesús claramente dijo en San Mateo capítulo 6, 30 al 36, que dijo, no os afanéis, dice, por las cosas de este siglo, de este mundo, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, dónde viviremos, con qué andaremos. No os afanéis, dice. No ven las aves del cielo, no se afanan. Las plantas no se afanan y florece, dice, Dios los hace florecer mejor que Salomón. Si ustedes son ahora hijos de Dios, ya son templo reconstruido por milagro en 3 días, no sean incrédulos como los judíos y como los adventistas que no quisieron aceptar al creador, al constructor, al arquitecto. No sean, dice, incrédulos. Hay que seguir el ejemplo de Nicodemo, dice Nicodemo, aunque medio incrédulo a la final, aceptó a Cristo. Entregó su vida, dice, decía a todas las gentes, y entregó todos sus bienes. Dejó su trabajo de ese puesto elevado que tenía en el Sanedrín, dirigente, líder del pueblo judío de Israel. Era hombre rico, pudiente, educado, doctor en la ley. Toda su riqueza, todos sus bienes, dice, entregó a Cristo y su vida entregó. Y el Espíritu Santo lo llevó a unirse a los discípulos y terminó sus días con los discípulos predicando el Evangelio lleno del Espíritu Santo, y sus bienes invirtió, dice, administrador fiel para salvar almas. Así que Nicodemo debe estar ya registrado su nombre en el libro de la vida. Si nosotros también seguimos ese ejemplo, podremos algún día encontrarnos con Nicodemos. ¿De qué vale hablar de Nicodemos? ¿De qué vale predicar de Nicodemos? Si nosotros no queremos dejar este mundo, los afanes, las preocupaciones. El rico no quiere dejar, dice, sus afanes por sus riquezas. El pobre no quiere dejar, dice, de afanarse todos los días en salir a buscarse la vida honradamente. No sabe que es esclavo de Satanás. Satanás quiere entramparlo. Al rico le dice, acumula, compra casas, compra bienes,
pero no sabe que cuando llegue la crisis, la angustia, sus bienes se levantarán, dice, como muros inseparables que no podrán, dice, deshacerse y se perderán. A no ser que abandonen, dice, huyan como Lot sin nada. Lot sin nada se fue de Sodoma por la misericordia de Dios, porque él era justo, era santo. Entró a Sodoma y Gomorra con mucha riqueza y aún allí, dice, acumuló más riqueza, pero salió sin nada, hasta perdió a la esposa. Así es el que no quiere renunciar a las cosas de este mundo. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es vivir como los sacerdotes. Segunda de Pedro 2:9, que nos dice: el pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si tu hermano, yo hermano, cualquiera que acepte a Cristo verdaderamente y pueda nacer a vida nueva, es un sacerdote santo, consagrado a Dios. Y Cristo, el sumo sacerdote, mora en él para purificarlo en este tiempo de purificación del santuario. Y en el juicio de los vivos comparecerá no con su carácter humano, no con su carácter egoísta, no con su carácter de ira, de cólera, sino con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Entonces, en el juicio, la ley lo aprobará. La ley dirá: esa es la justicia que yo quiero, ese es el carácter que yo exijo. Así que, hijo aprobado, has sido juzgado digno de vida eterna, porque has permanecido en Cristo. Así como el carácter, la vida de Cristo, gracias a la garantía de la vida de Cristo, uno nace a la vida nueva, experimenta la conversión. En el juicio también será aprobado gracias al carácter de Cristo, a la vida de Cristo, que el creyente vive todos los días, experimenta. Es una realidad vivir en vida espiritual. Esa es la verdadera purificación del santuario. Ese mensaje viene predicándose 177 años. Hoy se cumplen 177 años de prédica, pero muy pocos, contados adventistas han aceptado ser reconstruido, preparado por el arquitecto Dios y ser purificado completamente, cuerpo, alma y espíritu, por el sumo sacerdote Cristo Jesús, que para purificar tiene que morar todos los días en el creyente. Si es que el creyente lo permite, lo pide y se consagra cada mañana. La conversión es cada mañana, la entrega es cada mañana, la renuncia al yo, al mundo es cada mañana. ¿Quién desprende, quién libera del mundo, del trabajo, del estudio, de la alimentación, de la economía, de la ciudad contaminada? ¿Quién? Es el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. El hombre no puede liberarse, el hombre no puede dejar su trabajo, su estudio, su dinero, su ciudad, sus cosas, su tecnología, sus amistades. No puede, el hombre es inútil, no puede, está malogrado por el pecado, es egoísta, no puede. Lo único que puede hacer, dice, es utilizar su voluntad, su libre albedrío, tomar la decisión, decir como el hijo pródigo que dijo: tomo la decisión, me levantaré y me regresaré. Eso es lo único que el pecador puede hacer, creer en Dios y decir: Señor, te entrego mi voluntad, mi mente, mi vida, mi cuerpo físico, mi fuerza, mis talentos, mis riquezas, todo lo que tengo, Señor, no vale, me entrego a ti, Señor. Eso sí puede tomar esa decisión, pero no puede desprenderse del pecado que está en él, el egoísmo, ni puede desprenderse del mundo, ni puede liberarse de Satanás. Pero
Una vez entregado su voluntad, su mente a Cristo, Cristo comienza a liberarlo. Yo soy el libertador, dice. Yo he vencido a Satanás durante 33 años y medio. He vencido en la cruz, he resucitado triunfante. Ahora, para hacer realidad esa victoria en el creyente, estoy intercediendo en el cielo. Y si ustedes que han sido comprados con mi sangre entregan su vida a mí, me aceptan, se rinden a mí, yo voy a entrar a vuestras vidas y les voy a reconstruir su santuario destruido para que sean templo viviente, santuario viviente, donde mi Espíritu Santo more, mi representante, y yo voy a purificarles todos los días si es que ustedes permanecen en mí, dice. Esa es la condición. A eso se llama la purificación del santuario. Necesitamos estudiar. Aquí los hermanos deben recordar, los que desde el primer día han venido participando en este estudio. Estamos en el estudio 434 ya. Al principio hemos estudiado 42 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto en base a la ley de Dios. Son ya prácticamente 450 y más estudios. Y durante ese tiempo hemos dedicado más o menos, por lo menos 100 estudios al estudio del santuario. Porque el plan de salvación está en el santuario. Toda la Biblia, todos los testimonios que nosotros conocemos, está en el santuario. Suficiente estudiando el santuario y aceptando el santuario y aceptando a Cristo como el santuario, la salvación está asegurado. Pero tenemos que ser sacerdotes, levitas, consagrados. No se puede servir a dos señores, Jesús dijo. No podemos seguir sirviendo al mundo y también servir a Cristo. Los líderes, los maestros, los predicadores, pastores, teólogos, conferencistas, no interesa qué nombre tengan los teólogos que son doctores de la ley, prácticamente la mayoría, por no decir todos, se han equivocado. ¿En qué se han equivocado? Es que todos los enseñadores enseñan de que hay que estudiar el santuario y que Cristo está intercediendo en el cielo. Hay que entrar por fe al santuario celestial todos los días. Hasta ahí han entendido, pero no quieren entender de que Cristo quiere entrar a nuestro santuario destruido, derrumbado, en ruinas. No quieren reconocer eso. Son orgullosos, justicia propia, vanagloria, apariencia de piedad. Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Por dentro están de ira, de cólera. Enojan a sus hijos, provocan a ira a sus hijos, provocan a ira a los hermanos, ofienden a los hermanos. No tienen amor por los hermanos. Esta pandemia se ha desatado. Los líderes, los pastores no han visitado a los hermanos. A los hermanos que estaban muriéndose con COVID no han visitado. Algunos han ido de la puertita nomás. Por celular nomás los han llamado. ¿Dónde está el amor? No hay. Es que el ser humano carnal, religioso, no tiene amor. Su amor tiene miedo, se acaba. ¿Por qué? Porque no han entendido que el verdadero sacerdote debe morar en nuestro santuario, y si Cristo mora, seguiremos a Cristo por donde quiera que va. Jesús nunca, si en el joven, en la señorita, si Jesús mora, en el profesional, en cualquier hermano que sea, si Jesús mora, ¿Jesús le llevará a educarse en el mundo? ¿Jesús le llevará a educarse en universidades de teología, en seminarios para pastores misioneros? No, Jesús no lo va a llevar. Porque ese Jesús que estuvo en esta tierra no ha ido a Jerusalén a educarse con Gamaliel como Saulo.
En Jerusalén había una escuela de teología para ser doctorado en la ley. Pero Jesús no ha ido allí. A los 12 años más bien ha ido a enseñar a esos teólogos. ¿Quién le enseñó a Jesús? El espíritu de profecía dice, su madre, dice, una mujer santa. No santa humanamente, carnalmente. Era como cualquier otra mujer, pero por creer en Cristo, depender del Espíritu Santo, era santa. Dice que Dios le dio sabiduría especial como a Daniel para educar al niño Jesús. Y el niño Jesús fue educado por el Espíritu Santo porque Jesús nació engendrado por el Espíritu y moraba el Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su muerte. Ese Espíritu lo educó en la Torá, en el Pentateuco, en el libro de la ley que estaba al lado del arca. En ese libro el Espíritu Santo le educó. Jesús sabía los 613 estatutos y Jesús cumplía los 613 estatutos por fe y gracia, no carnalmente, no humanamente. Entonces, hoy también, si tu hermano, hermana, amigo, si yo acepto a ese Cristo, imposible que nos lleve al mundo a educarnos. Si alguien va, si los jóvenes van a educarse al mundo, es que van sin Cristo. Sin Cristo están libres de educarse, porque sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin vida nueva, ¿cómo van a vivir en este mundo sin educarse, sin tener trabajo, sin tener profesión? No pueden vivir. Es natural y normal que un ser humano carnal, egoísta, busque su vida en este mundo. Eso es normal. Esa es la vida de pecado. Pero si queremos la vida sin pecado, la vida de santidad, entonces lo único que podemos hacer, ni siquiera podemos dejar nuestros estudios ni nuestros trabajos igual. Lo único que podemos hacer, como hemos aprendido en este estudio, es utilizar nuestra voluntad, el poder de la decisión. Podemos decidir, Señor, estoy hastiado, estoy aburrido, las espinas de este mundo, los cardos me han hincado, estoy enfermo físicamente, mentalmente, los problemas en el trabajo, en el hogar, en la familia, de los hijos, vecinos, en viajes, en negocios, en dineros, tengo problemas de toda clase, no vivo feliz, no vivo en paz, Señor, renuncio a esta vida. Me entrego a ti completamente, Señor, todos los días hacer esa entrega y Dios hará el milagro de la liberación. Aún mandará quizás 10 plagas a los poderes de este mundo para que nos suelten del empleo, del estudio, de cualquier cosa. Yo no sé qué hará Dios, Dios es poderoso. Necesitamos creer en ese Dios poderoso en este día de la expiación. Aprovechemos la purificación del santuario para que nuestra vida sea purificado. Para que en el momento del juicio de los vivos estemos felices en Cristo y en el carácter de Cristo tendremos la aprobación. Y todas las obras que Cristo ha hecho en nosotros darán testimonio, porque todos serán juzgados, dice, por las obras, pero no obras humanas, sino obras de Dios en el hombre. El Espíritu Santo obra en el creyente. Por eso Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya no se ocupen en las cosas de este mundo, dice, ocúpense en la salvación de vuestras almas y la salvación de los prójimos, de todos los seres humanos de este mundo. El amor, dice, es imposible que al verdadero cristiano lo tenga en su casa, en su trabajo. El amor lo constreñirá y lo impulsará a ir a buscar a las almas, a amar al prójimo para que se salve también. El creyente que quiere solo salvarse él nomás en la iglesia es un creyente egoísta todavía.
ha monopolizado la verdad, es exclusivista, no quiere que otros se salven. Por eso los líderes, los pastores, ellos no quieren ir al mundo, quieren revolotear en las iglesias. En esta semana hemos estudiado en la lección, el día de mañana estudiaremos la lección. Allí está, allí dice que los pastores, misioneros, líderes, les encanta revolotear, dice, en las iglesias cuidar a los feligreses, como un egoísta cuida sus cosas, quiere cuidar las almas en la iglesia, que tampoco no están convertidos, ni ellos están convertidos. Porque el verdadero convertido, como la mujer samaritana, nace con el espíritu misionero y el Espíritu de Dios lo lleva al mundo a traer más almas. Y a la iglesia lo organiza para que todos salgan a predicar activamente. Primero los prepara con el poder del Espíritu Santo y la iglesia activa predicando todos los días, como la iglesia primitiva, compartiendo los bienes. Ahora sí, dice, será honrado con la lluvia tardía. La lluvia tardía ya comenzó a derramarse en 1888. 133 años está esperando. Y todavía los adventistas que ignoran esto están pidiendo, Señor, mándanos lluvia tardía, Señor, mándanos lluvia tardía. Si el Señor mandara un ángel, el ángel les diría, ustedes están equivocados. ¿Por qué piden a Dios si ya Dios mandó la lluvia tardía? Falta que ustedes tengan su vaso limpio para que reciban. Dios no puede dar espíritu puro y limpio en un vaso sucio, en un templo destruido. No puede dar. No puede morar el Espíritu Santo, porque la lluvia tardía es el Espíritu Santo en gran medida. Así como a los judíos también. Los judíos siguen esperando al Mesías, pidiendo al Mesías, pero el Mesías ya vino. En vano ellos esperan y piden. Solo falta que escuchen el mensaje y acepten al Mesías, nada más. Tan sencillo, tan fácil. Pero ellos, en su terca necedad egoísta, en el muro de las lamentaciones todos los días, todos los sábados, se golpean el pecho, dice, Señor, mándanos al Mesías, mándanos al Mesías. El Mesías ya vino. Igual el adventista también egoísta, que no quiere llevar este mensaje al mundo, pide, Señor, en la lluvia tardía, mándanos lluvia tardía para que seamos perfectos en la lluvia tardía, para que en la lluvia tardía seamos santos. Pero no, hoy es el tiempo de ser santo, hoy es el tiempo de ser perfecto, hoy es el tiempo de trabajar en la viña de Dios, hoy es el tiempo de recibir el amor, la ley, a Cristo el arquitecto, el creador, para que levante nuestro santuario, para ser un templo viviente y que el sumo pontífice o sumo sacerdote, como quieran llamarlo, more en un templo que él mismo ha reconstruido en 3 días. Pero el adventismo incrédulo dice, no, vamos a perfeccionarnos en muchos años hasta que Cristo venga, hasta la lluvia tardía, ahí quizás nos perfeccionaremos. No, la perfección lo da Dios, la santidad lo da Dios. Necesitamos entender, abrir nuestra mente, despertar en este tiempo. Que Dios bendiga su palabra y el día de mañana seguiremos estudiando nuestro estudio que está pendiente, el estudio número 11. Quizás será el último estudio de Elena White que presentó en 1888, cuando los delegados, más de 90, rechazaron este mensaje de Cristo, nuestra justicia, el mensaje de que Cristo puede darnos, reconstruirnos y podemos ser un templo santo donde Cristo more. Gracias, hermanos, por vuestra atención. Gracias a Dios por este mensaje que nos ha refrescado en el día de la expiación. Gracias, amén, así sea.